Muy bien, hermanos, bienvenidos a la segunda sesión de esta clase de liderazgo y servicio cristiano. Voy a compartir pantalla con ustedes para estar viendo las diapositivas que nos corresponden para esta sesión. Y entonces, la sesión pasada estuvimos hablando acerca de los tipos de liderazgo, si usted recuerda bien, y pues todos tendrán algo positivo, algo negativo. Pero ahora comenzamos abriendo, ¿verdad? Abriendo con una pregunta y cuestionándonos sobre quién es un líder. Y entonces acá, ¿verdad? Es bastante común que cuando hablamos de liderazgo, nuestro concepto de liderazgo, porque así ¿qué le digo? Así lo hemos recibido, así lo hemos visto, a lo mejor así lo hemos enseñado y en general así lo percibimos, que usualmente nuestro concepto de liderazgo está relacionado con alguien que posee un cargo de poder, ¿sí? De autoridad, un nivel más elevado en el que, del que nos encontramos nosotros. Y entonces, desde esa posición, ¿verdad? Más elevada, él manda, genera influencia sobre un grupo de personas y entonces es común si tenemos esta percepción de un líder que si nosotros nos dicen cerremos los ojos, pensé en un líder, pensemos en alguien con estas características, ¿sí? Generalmente lo pensamos como un líder militar o un líder político, ¿sí? Pero es importante, ¿verdad? O darle el título de jefe, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que a lo largo de esta sesión que vamos a ver, la idea no es desvirtuar esto porque si un líder tiene autoridad, ¿sí? Y tiene influencias también, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva, ¿sí? Y entonces vamos a decir, hermanos, que el liderazgo es un proceso, o sea, el buen liderazgo es un proceso. Es un proceso de influencia. Pero antes de este proceso de influencia, esta persona debe de tener una preparación, ¿sí? Y con esa preparación, él puede ejercer influencia. Y también podemos decir que desde el momento en que ustedes influyen sobre el pensamiento de alguien, sobre las decisiones de alguien, sobre a lo mejor la ropa que alguien se va a poner, el color que va a pintar su casa. Si usted tiene alguna influencia con alguien y ese alguien le hace caso, entonces vamos a decir que usted también está ejerciendo algún tipo de liderazgo. Ya. El liderazgo, así como es un proceso, pero antes debe tener una preparación. Luego entramos a ese proceso y luego esta persona logra influenciar a otro, puede ser de manera positiva o de manera negativa, pero cuando usted hace eso, entonces usted es un líder. Por ejemplo, si usted alguna vez escapó de la escuela, pero usted no quería, pero otro le dice, siempre vámonos, mira, no nos van a dar, no nos van a mirar y vamos a ir a comprar mango y yo te voy a invitar. Ay, usted se brincó la cerca y se fugó de clase. Usted no quería, pero usted fue influenciado. Esa persona que le influenció es un líder, ¿sí? Un líder que adquirió alguna preparación, adquirió algún tipo de labia, ¿sí? Un poder de convencimiento y hizo que tú lo siguieras. A veces somos nosotros los que hacemos eso. A veces las damas son especialistas, ¿sí? En que a lo mejor, hablando en el ámbito doméstico, ¿verdad? A lo mejor el esposo dice, sí, mira, vamos a ir al súper y vamos a comprar esto. Pero ya estando en el súper, ella, sí, pero mira, yo creo que mejor, habían decidido comprar pollo, pero ella dice, no, mejor compremos, qué sé yo, compremos un chanchito, ¿ya? Y entonces pone su influencia y al final se termina cediendo. Ese es un tipo de liderazgo también, ¿sí? Cuando tenemos una preparación y cuando tenemos el poder para influenciar a otro. Pero
Eh, Hay algo que nosotros debemos de reconocer o debemos de pensar a lo mejor, y es en otra pregunta. Ya definimos qué es un líder, ¿sí? O quién es, perdón, quién es un líder. Pero también podemos hacernos otra pregunta, que es un poquito más profunda, ¿sí? Y entonces podríamos decir lo siguiente, o preguntarnos, o cuestionarnos lo siguiente. Si yo quiero ser líder, la pregunta es, ¿por qué quiero ser líder? ¿Qué busco con ser líder? Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en el fondo del corazón, casi siempre buscamos una posición más elevada o una posición privilegiada para ejercer autoridad, ¿verdad? Pero, ¿qué le digo? Para buscar otras condiciones que no tienen nada que ver con el servicio. En otras palabras, cuando soy líder y entonces llamando, entonces más bien yo demando atención para mí, demando respeto, demando obediencia, demando servicio, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta que en varios ámbitos es así, en la política es así, a veces, hermanos, también en las congregaciones actuamos así. Y voy a ponerles un ejemplo, ¿sí? La semana pasada, yo estaba hablando con una pareja de hermanos y entonces hablábamos, ellos me cuestionaban y me decían, hermanos, pero ¿por qué, vaya, si los ancianos eh, son pastores también? Decía estos hermanos, ¿por qué ellos no visitan al enfermo? ¿Por qué ellos no, qué sé yo, visitan al que está en necesidad? Pues, ¿verdad? Y entonces hablamos, surgieron varias ideas ahí, pero hermanos, una de las que predomina es de que una vez que nosotros alcanzamos esos niveles, ¿sí? Como que se nos olvida el para qué fuimos puestos ahí. Y vamos a ver un ejemplo ahí, yo creo, muy interesante. Y entonces los hermanos llegaron a la conclusión que una vez que ellos ya obtuvieron el título, ¿verdad? O fueron elegidos como ancianos de una iglesia local, entonces que ahí llegaron, ahí fue el final, ¿verdad? Esa es la meta, era la meta a cumplir, y ahora pues ya no necesitan agradar a nadie porque ya consiguieron pues la posición que querían. Y esto, hermanos, es muy común en la parte secular, en la parte empresarial, pero no tiene que ser igual en la parte cristiana o dentro, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Entonces, esa pregunta debe hacer eco, hermanos, en nuestra mente. Si yo busco un liderazgo, ¿para qué busco ser líder? ¿Para que me sirva? ¿Para tener notoriedad? Por ejemplo, sí, es que yo quiero ser líder de jóvenes. ¿Por qué quieres ser líder de jóvenes? Porque las chicas, todas las chicas van a ver al líder de jóvenes, ya, porque tienes una posición privilegiada, ¿sí? Y entonces hay que pensar en eso, hay que pensar en eso. Fíjese que a lo largo del tiempo nosotros hemos visto problemas también, que le digo, en grupos femeniles y pues se arman, ¿verdad? Comités de damas para organizarse mejor en las iglesias locales, pero a veces, hermanos, esos comités, eh, ¿qué le digo? Se abren, ¿verdad? No necesariamente para el servicio, sino para rivalizar, ¿sí? Para competir. Entonces, como decimos, esto es común en el mundo, pero la idea es que nosotros aprendamos a verlo, que eso es anormal dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso hablamos que nuestro liderazgo, si queremos ser líderes, que nuestro liderazgo no sea el estilo político, no sea el estilo militar, no sea los tipos de liderazgo que ya miramos, sino, o sea, el autoritario, el democrático, ¿verdad? El transformacional, sino que sea, hermanos, el tipo de liderazgo o el modelo de liderazgo de Jesús. Eso es lo importante. Ve usted, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 1 al 16, hace un resumen, pues, ¿verdad? De los problemas que estaba enfrentando la nación de Israel y sabemos que
tenía que haber un sucesor para el trono, ¿verdad? Y los dos hijos de Salomón, uno de ellos era Roboam y el otro Jeroboam. Pero entonces Roboam, por ley, pues él tenía que sustituir a su padre en el reino. Pero fíjense que si usted lee esa cita, no lo vamos a hacer, pero cuando usted lee esa cita, se va a dar cuenta de algo importante. Cuando él ya es nombrado rey, él tiene como cierto temor de cómo él va a hacer para gobernar sobre ese pueblo numeroso. Y entonces hizo algo bueno, sí, porque buscó consejo. Y fue primero con los mayores, con los ancianos, con los hombres de experiencia, con los hombres sabios, ¿sí? Y y le dice él, ¿cómo voy a hacer con este pueblo? Y fíjese que específicamente le dicen, le dicen los ancianos a Roboam, mira, en poca, voy a parafrasear, ¿verdad? Pero podemos leer la cita en mención en el primer libro de Reyes. No lo vamos a leer todo, solo voy a destacar ese principio que me llama la atención en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12. Y entonces escuche lo que dice el versículo 6. Dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y vean la respuesta de los ancianos. Dice en el versículo 7, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy, mira qué tremendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te van a seguir y te van a servir para siempre. Mire, esto está tremendo, ¿ya? Si usted no lo había visto así, váyase a esa cita, ¿verdad? Y léala y mire el consejo de los hombres de experiencia. Si tú tratas al pueblo y tú te conviertes en un servidor del pueblo, los escuchas, los atiendes, le respondes, ellos te van a seguir y te van a servir para siempre. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Roboam? Una vez que él está en el trono, pide consejo, pero también fue a pedir consejo a los jóvenes que habían crecido con él. Y obviamente los jóvenes le dieron otra perspectiva. Y los jóvenes le dijeron, ¿verdad? Mira, así hablarles a este pueblo, ¿verdad? Tu padre agravó, perdón. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, pero yo le voy a añadir más yugo todavía. Mi papá los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Y al tercer día hubo un descontento, ¿verdad? Y usted ya sabrá un poquito la historia. Esto llevó a la ruptura de la nación de Israel en 10 tribus y 2 tribus, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rey no quiso ser servidor, sino que él quiso ser servido y gobernar con mano de hierro. Y entonces, mis queridos hermanos, no me va a decir que no, esto se da en las congregaciones, ¿sí? Porque ¿qué nos sirve estar hablando de la política, de los países, de las empresas? Hablemos de nuestras congregaciones. Eso se da en nuestras congregaciones. Y entonces, por ahí dicen algunos, es que ya no son servidores, son caciques, son capataces, ¿ya me entiendes? Son supervisores ahí mandando, ¿sí? Y esto, hermanos, tiene que cambiar y por eso, ¿verdad? La idea de hablar con ustedes, sembrarles desafiarlos con estas presentaciones. Usualmente, hermanos, nuestra conciencia, y voy a decir, no es que sea malo, esto es muy natural, usualmente nuestra conciencia, ¿sí? Nuestro interior, nos dice
que busquemos un liderazgo para servir. Pero, hermanos, en la práctica suele ser lo contrario. En la vida diaria, cuando una persona se enfrenta a una situación donde empieza a adquirir o a ganar un nivel de liderazgo, siempre van a haber, hermanos, por lo general, dos fuertes impulsos, de verdad que probablemente lo dominen. Uno de ellos es la autopromoción y el otro es la autoprotección. Y quiero hablar un poquito de esto y quiero presentárselos en el contexto. Un señor de apellido Bandura, y él lanzó una teoría en cuanto a la conducta, al comportamiento humano, y él estableció lo que yo les presento acá, ¿verdad? Se le denomina la pirámide de las necesidades de Maslow. Y entonces él decía que todos los seres humanos tenemos como barriles, ¿sí? Que están vacíos y que hay que llenarlos. Entonces decía él, en la base de la pirámide están todas las necesidades fisiológicas o las necesidades básicas, ¿sí? Que nosotros buscamos por todos los medios cómo obtenerlas. Alimentación, mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso, el buen dormir, las necesidades sexuales, etcétera. Pero luego, decía Maslow, viene otra franja en la pirámide y estas son las necesidades de seguridad. Y en las necesidades de seguridad es porque el ser humano, aparte ya está bien comidito, barriga llena, todavía no hay corazón contento. ¿Por qué? Porque aparecen las necesidades de seguridad. Todos necesitamos, hermanos, sentirnos protegidos, seguros, amparados, con una pareja, con buenos padres, con buena familia, ¿sí? Con una casa, con un techo, con un buen candado, con un carro responsable, 4x4. Nuestras necesidades de seguridad, ¿verdad? Son tremendamente importantes. Luego, decía Maslow, vienen las necesidades de tipo social. Y aquí en las necesidades sociales hablamos de el desarrollo afectivo, por ejemplo. Desarrollamos, hermano, o tenemos necesidades afectivas, ¿sí? Aquel que dice, no, hombre, yo estoy bien solo y no, yo soy ermitaño, mentira. Siempre necesitamos el afecto, aunque aquellas personas que no se dejan abrazar, que son duras, que no lloran, ¿verdad? Que son un hielo. Siempre tenemos necesidades de tipo afectivo. Necesitamos, hermanos, llenar también vacíos de necesidades de asociación. Fuimos creados como seres sociales, no como seres individuales. También, hermanos, las necesidades de aceptación. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos aceptados en un grupo. También la necesidad del afecto y, bueno, pues intimidad sexual también se menciona ahí. Pero ve usted, necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, ahora necesidades de autoestima. Vea usted qué importante es esto. Cuando hablamos de las necesidades de autoestima, hablamos, hermanos, que nosotros también tenemos necesidades de reconocimiento. La esposa pone el gallo pinto en la mesa y ahí en el fondo de su corazón ella espera un gracias, amor, qué rico te quedó. Ya no tenés más, fíjate que me encantó. Así me gusta el gallo pinto tostadito, ¿verdad? De reconocimiento. Viene el esposo y nos dice, o la mamá, o qué sé yo qué, y nos dice, ay, mira, fíjate que se cayó este cuadro. Poneme un clavo ahí. Y venimos nosotros, los machos, ¿verdad? Lomo plateado, y ponemos un clavo, aunque sea con teipa, hermano, ¿verdad? Si no podemos usar un martillo ni un taladro, aunque sea con teipa, con pega, ¿me entiendes? Pega loca. Pero ahí está, ya ponemos el cuadro y quedó medio chueco, pero en el fondo también necesitamos que nos digan, ay, qué lindo te quedó el cuadro. Mira, así inclinadito, mira qué sé yo, un efecto ahí minimalista, qué sé yo qué, ¿me entiendes? Entonces, necesitamos eso. Fíjese que hasta un perro, hermano,
El perro ladra porque está cuidando la casa y el perro viene a donde estás tú. ¿Para qué? Para que le des unas palmaditas en la espalda, para que le sobes la cabecita, ¿sí? Ahí le estás reconociendo que te encanta, que te gusta lo que él hace, cómo cuida la casa. Y a veces esas cosas se nos olvidan, pero entonces este tipo de necesidades son importantísimas y las necesidades de autorrealización, que eso es cuando desarrollamos nuestro potencial máximo. Pero volviendo otra vez, cuando decíamos que cuando estamos ganando una posición de liderazgo, hay dos fantasmas, hay dos amenazas que surgen y una de ellas es la autopromoción y la autoprotección. Ahora, ¿dónde creen ustedes que se ubican estas dos? Por ejemplo, la autoprotección, ¿dónde se ubica? ¿En cuál de las etapas de las etapas de la pirámide creen ustedes que se ubica? Autopromoción. A la una, a las dos. Byron, dígame. La autoprotección yo considero que serían la necesidad de seguridad. Necesidad Seguridad. de seguridad, autopromoción. Podría No, ser la autoprotección. sí, es la Autoprotección. autoprotección. Esa. Autoprotección, sí. Estamos bien. A ver, Catherine. Yo considero que sería en la necesidad de autoestima, Ah, muy bien. ¿En cuál? Perdón. en necesidad de autoestima, en la D. Ok. Autopromoción. Yo necesito, ¿qué busco ahí? Reconocimiento, hermanos. Reconocimiento. ¿Sí? Me ando promocionando. ¿Ha visto usted personas que, qué sé yo, pintaron y desde que entra usted le dice, mira, ¿te gusta cómo quedó pintado? Bien nítido, ¿ah? Quedó pintado. Yo pinté. Ah, de veras, sí. Y ese tipo de personas, ¿verdad? Se autopromocionan. Ay, que van a hacer, qué sé yo, en la congregación van a hacer un arroz a la valenciana. Y sale todo, mire, yo le hago un arroz que cuando usted lo prueba, mire, solo detrás de mí va a andar. Nos estamos, ¿qué? Autopromocionando, ¿sí? Y a saber si arroz en leche hacemos, ¿verdad? Pero yo me autopromociono, me echo flores yo solo, ¿sí? Y con la autoprotección también. Ahora, ¿pero por qué esto es un problema? Hermanos, porque cuando voy escalando niveles de liderazgo, entonces, aparte que me promociono, ¿por qué? Porque no hay nadie mejor que yo. Y ese va a ser un problema a futuro. O me vuelvo, hermanos, paranoico y me autoprotejo, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? En el sentido que, póngale, si yo soy el encargado de mantenimiento, por decirlo así, entonces yo no permito que nadie toque ni un desarmador ni un clavo, solo yo. Las herramientas, solo yo. Y cambio una bujía, solo yo. A ver, pero ¿por qué no dejo que otro lo haga? Podría ser, hermano, porque yo me estoy autoprotegiendo. ¿Por qué? Porque si viene Ulises y tiene habilidades en el área de mantenimiento, me va a quitar la chamba. Y entonces yo después, ¿con qué me quedo? Entonces yo que me autoprotejo y no dejo que nadie se meta en mi terreno. Y si usted se percata, hermano, a veces hay mucho de esto de los predicadores. Se autoprotegen y andan cuidándose aquel celo y no quieren que nadie, ellos son los clásicos hermanos predicadores, que son los hombres orquesta en la congregación. Ellos cantan, ellos oran, ellos dan la clase, ellos predican, ellos recogen la Santa Cena, ellos colectan ofrenda, ellos la cuentan, ellos visitan, ellos restauran, ellos hacen corte de comunión, ellos lo hacen todo. Entonces aquí hay problemas, ¿sí? Y no vamos a decir que no, tienen un liderazgo, pero no es el liderazgo al estilo de Jesús. Sí, veamos otra. Para guiar como Jesús demanda, hermanos, debemos de relacionar 4 áreas de liderazgo. Y esto estaba, hermanos, en el
video que nosotros pudimos ver, o bueno, que tenían que ustedes que analizar. Primero, él habla acerca del corazón, ¿sí? Tenemos que relacionar, tenemos que conectar estas 4 áreas como lo son el corazón, la cabeza, las manos y los pies. El corazón, ¿por qué? Porque en el corazón, hermanos, ahí comienzan los sueños, los anhelos. Aquí no dice el corazón, pero en realidad es el cerebro, pues, pero pongámoslo así, el centro donde se alojan los sentimientos y las emociones, pongámosle que sea el corazón. Entonces aquí comienza, hermanos, nuestra travesía para convertirnos en aquel líder ejemplar, ¿sí? La batalla es interna. Esa batalla de ser líder, de ser un buen líder, ¿verdad? Es interna y es espiritual. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad o la responsabilidad, ¿verdad? De influir el pensamiento o la conducta, ya sea nuestra o de otro, primero, hermano, debemos de preguntarnos, ¿verdad? ¿Esto lo estoy haciendo por qué? ¿Por intereses personales o lo hago por beneficiar a otros, a quienes estoy guiando? ¿Y dónde se van a alojar esos sentimientos? Obviamente en el corazón. Ya lo dijo el proverbista, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre todas las cosas, guarda, ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y si vamos a hacer algo, hermanos, y es de corazón, hombre, excelente, pero también en el corazón se anidan, como ya miramos, sentimientos egoístas, ¿sí? Sentimientos populistas, y eso no nos va a beneficiar. Pero si nuestro corazón es como el corazón, ¿verdad? Conforme a Dios, entonces, cuando nosotros comencemos a desarrollarnos, a prepararnos y a desarrollarnos, vamos a tener esa lucha, pero ojalá, ojalá, Dios primero, que pensemos siempre en los intereses de los demás. ¿Por qué? Porque somos líderes, pero vamos a liderar desde, no, pero no desde las alturas, sino desde el servicio. Y eso nos va a dar un ministerio más sólido. Ahora, también tenemos que conectar la cabeza. ¿Por qué? Porque en la cabeza, hermanos, ahí encontramos la motivación que viene del corazón. ¿Qué les digo? La cabeza es como el taller, ¿verdad? Donde se diagraman los planos. Una cosa es que el corazón tenga la intención de hacer algo, pero en la cabeza ahí se diseñan los planos, ¿sí? Se preparan las estrategias, ¿sí? Se hace la planificación de cómo vamos a ejecutar lo que yo siento en mi corazón. Y entonces la cabeza es la mente maestra encargada de planificar cómo llevarla a cabo y ella va a examinar, ¿verdad? Nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestras teorías, nuestro conocimiento de cómo motivar y cómo servir a los demás. Todos los grandes líderes tienen un punto de vista de liderazgo específico, ¿sí? Y eso define la forma en que cada uno de ellos se relacionan con aquellos a los cuales esperan influenciar. Fíjese que en la primera epístola a los Corintios, la cita que tenemos ahí en mención, fíjese que es bien interesante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Vea usted qué interesante. ¿Qué pues? Dijo el apóstol Pablo. Voy a orar con el espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. Voy a cantar con el espíritu, pero también lo voy a cantar con el entendimiento. Acá, hermanos, fíjese que, claro, solo estoy utilizando los principios porque la escena, el momento en el cual Pablo estaba utilizando esta porción bíblica no tiene nada que ver pues con el liderazgo. Pero yo voy a extraer los 2 principios que menciona Pablo para reforzar las ideas que estamos dando en esta clase. Pablo dijo, ¿qué pues voy a hacer? Voy a cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y voy a orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Vea qué importante. Con el espíritu hacemos alusión
a lo más sensible de nuestro ser. Esos son las emociones. Pongámosle el corazón. Voy a cantar con el corazón, pero también voy a cantar con la razón, con el entendimiento. ¿Sí? Y voy a orar con mi corazón, pero también voy a orar con mi entendimiento. Y si usted se percata, Pablo está uniendo aquí estos dos elementos de los cuales ya hablamos, corazón y cabeza. ¿Ya se fijó en eso? ¿Ya? Corazón y cabeza. Si aquí sale un pensamiento puro, una emoción pura, acá se va a fraguar un plan puro, ¿sí? Para desarrollar un buen liderazgo hablando acerca del servicio. Veamos las otras dos. También, con nuestras manos, usted puede construir un modelo, o debemos de construir un modelo que inspire a otros y que nos permita desarrollar un sistema que vamos a poder dejárselo, heredárselo a las generaciones futuras. Fíjese que me llamó mucho la atención, hermanos, esta imagen, porque se ven las manos de un adulto, hombre o mujer, no sé, pero de un adulto, y él está, ¿qué? Enseñando, él está, ¿qué? Modelando a alguien más pequeño. Y aquí la diferencia de edades, hermanos, aquí hay más de 30 años de diferencia, solo al ver la forma de las manos. Pero entonces decimos que si con el corazón está una buena propuesta, un buen sentimiento en la cabeza, ahí está la planificación. Con las manos, hermanos, vamos a ejecutar esa planificación. Y esa manera de ejecutarlo tiene que ser, hermano, tan especial que si es posible, yo hago un mueble, pero no me quiero quedar con todo el conocimiento de ese mueble. Salió de mi corazón, lo planifiqué en mi mente, lo hago, lo elaboro con mis manos, pero les voy a dejar una plantilla, les voy a dejar un modelo para que otros puedan seguir haciendo la réplica de esa silla, de ese mueble, de esa cama. Eso es interesante, hermano. Y hacia allá debemos de irnos desplazando cuando estamos hablando del servicio o el liderazgo a través del servicio cristiano. ¿Sí? Y finalmente están los hábitos. Hábitos. Los hábitos, hermanos, esta va a ser una forma de cómo nosotros vamos a estar renovando nuestro compromiso de ser buenos servidores del Señor como un líder, ¿verdad? Para servir en lugar de ser servido. Ahora, los hábitos, hermanos, son refuerzos y van a reforzar nuestro carácter de servidor. Y van a reforzar nuestro carácter. ¿Para qué? Para superar esos momentos, hermanos, de tentaciones, donde quiere salir el protagonismo, donde quieren salir dominar las necesidades de seguridad, ¿verdad? O de reconocimiento, ¿sí? De que yo soy mejor que los demás. Entonces, cuando vengan esas tentaciones, van a querer, hermanos, motivarnos a que volvamos a servirnos a nosotros mismos, a que seamos egocéntricos, ¿sí? Y el servicio de Jesús, el modelo de Jesús, no es mirarnos a nosotros, sino mirar hacia los demás. Lo importante de los hábitos es de que un hábito es una acción que usted y yo repetimos y repetimos y repetimos, y llega un momento en que ya se volvió algo automático en nuestras vidas. ¿Sí? Esos son hábitos. El que usted se levante en la mañana y vaya al baño de madrugada, eso es un hábito. ¿Dónde comenzó ese hábito? A lo mejor sus padres, ¿verdad? Antes de irse a acostar le decían, vaya a hacer pipí, vaya a hacer del 2, venga, lo voy a llevar para que no orine la cama. Y tanto nos dijeron eso que después, hermano, se quedó como una rutina en nuestro inconsciente, se formó un hábito. Y después ya nadie tiene que decirnos. Nos levantamos y automáticamente vamos al baño. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros logremos hacer buenos hábitos basados, salen del corazón, se fraguan en la mente,
se concretizan en las manos, ¿sí? Cuando hagamos eso, se va a volver pues ya no una rutina, sino un hábito y va a ser normal para nosotros. Entonces, en ese momento, hermano, nosotros vamos a tener una gran ventaja sobre muchas personas. Vamos a avanzar. Okay. Otra cosa, hermanos, tremendamente importante para desarrollar, que tú te desarrolles como un siervo, como un líder servidor, y es, hermano, que nosotros nos olvidamos de las disciplinas espirituales. ¿Sí? A veces nosotros queremos, y te voy a poner un ejemplo. Yo no sé cuántos hermanos, tú puedes levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes han ido a visitar a un enfermo? Eh, Permítame un segundo. ¿Cuántos de ustedes han tenido, hermanos, la oportunidad para ir a visitar o ir a dejar Santa Cena, ir a ver a un enfermo? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Nadie. ¡Qué barbaridad! Y Amén, entonces, amén, hermano. cuidadito, pues. Ahora, cuando usted fue a visitar a ese enfermo, usted fue a veces, habremos ido, porque se armó el equipo. A ver, hermano, usted va a ir a ver qué sé yo, al hermanito Marenco, por decir algo. Y ustedes van a ir allá al hospital. Ay, pero yo no quería ir al hospital porque no me gusta. Sí, pero me mandaron. Entonces voy. No quería ir, pero voy. Entonces, vea, una cosa es cumplir con una acción y otra cosa es, hermano, realizar esa acción, como dicen los escritores del Nuevo Testamento, como si a Jesús le estuviéramos sirviendo. Y ahí, hermanos, el panorama cambia drásticamente. Pero déjame decirte algo. Nunca vamos a llegar a ese nivel o a ese, vaya, digamos, a ese nivel de empatía con los demás. Mientras nosotros, hermanos, usted y yo, no nos dediquemos a disciplinas espirituales. Te voy a decir algo. No somos dados a las disciplinas espirituales. Por ejemplo, hermanos, no somos dados a la oración. Sí, no somos dados a la oración. Oramos los 3 tiempos de comida porque el Señor es grande. ¿Sí? Pero el que tengamos un momento especial, específico, para orar en la mañana, en la tarde, en la noche, te vas a un lugar y entonces haces un devocional tú y el Señor. Eso, hermanos, no lo tenemos, no lo desarrollamos. ¿Sí? El estudio de la palabra, hermanos, somos muy pocos. No, ¿qué le digo? Somos pocos a la lectura. Somos pocos a la lectura de la palabra de Dios también. Y si la leemos es así, pues superficialmente, pero no como dice el salmista, ¿sí? El que medita en la ley de Jehová, y en esa ley está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. O sea, eso es un placer estar conectado con la palabra, pero para nosotros, hermanos, no es así. Si tal vez cuando vamos a dar una clase, repasamos ahí un par de versículos, ya, pero no tenemos esa devoción o esa disciplina, ¿sí? Así como los que salen a las 4 o 5 de la mañana a correr y no pierden eso o van al gimnasio, ¿sí? Entonces, esa es una disciplina. Pues igual, hermanos, la oración tiene que ser una de nuestras disciplinas espirituales. El estudio de la palabra, por favor, el estudio de la palabra, ¿sí? Qué buena falta nos hace. Hermanos, desarrollar un trabajo diligente, porque el liderazgo requiere de esfuerzo y de dedicación. Y también, ¿verdad? Dios honra el trabajo que está bien hecho. Eso dice Proverbios capítulo 10, versículo 4.
También, hermanos, cuando hablamos de esperar en Dios, hablamos de un mundo de fe, ¿sí? De una, ¿qué le digo? De una esfera, de una dimensión de fe. Que, hermanos, seamos honestos, eh, 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 somos un poco escépticos nosotros. Pero entonces, ¿cómo yo voy a servir? Aunque yo lea que el Señor va a premiar que todo mi trabajo no va a ser en vano, pues si yo no tengo fe y si yo no leo la palabra, o sea que no, eso no es ninguna motivación para mí. ¿Ya me entienden? Entonces, la oración, el estudio de la palabra, el escuchar atentamente la palabra del Señor, hacer un trabajo diligente, con cariño, con convicción, esperar en Dios, eh, 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 aumentar nuestros niveles de fe, enseñar y discipular. Esto va a ser importante. Este, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que influenciar a otros y en el área en la cual nosotros sirvamos, hermanos, no lo haga usted solo. Invite a alguien, enseñe a alguien, modele a alguien, entrene a alguien para que cuando usted ya no esté, otro esté ahí como relevo, ¿sí? Pero que el ministerio no se caiga. Y finalmente, hermanos, soñar en grande, ¿sí? Fíjese que esta es una disciplina espiritual, aunque algunos no la podrían considerar así. Pero Dios, hermanos, nos ayuda a ser visionarios, a no mirar solo aquí, a mirar más allá, ¿sí? A mirar más allá. Y en ese sentido, un ministerio, hermanos, se puede volver poderoso, ¿sí? Reuniendo o practicando, perdón, haciendo hábitos, convirtiendo en hábitos estas disciplinas espirituales. Jesucristo, hermanos, el siervo perfecto, es un tema bastante significativo en la enseñanza cristiana. Y en el Evangelio según Marcos, ¿verdad? 10:45, ahí resume, hermanos, en realidad todo el ministerio de Jesús. Jesús se ha presentado como un siervo humilde, que su misión en este mundo era venir a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y si usted analiza este principio, bueno, de principio a fin del ministerio de Jesús, de la vida de Jesús aquí en este plano terrenal, eso fue lo que hizo él. Servir a los demás, obediente y dar su vida en rescate por toda la humanidad. Y él fue bien enfático cuando dijo, es que pues yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir, ¿sí? Y ese sentimiento nació en el corazón de Jesús. Y el plan, él lo desarrolló en su cabeza. Él lo concretizó en sus manos, sirviendo a tantas personas, ¿sí? Y al final, entregando su vida, ¿verdad? Para salvación de toda la humanidad. Este concepto, hermano, resuena especialmente en el liderazgo cristiano, o debe tener eco, debe ser eco en el ministerio cristiano, liderazgo cristiano, porque es donde el servicio desinteresado es clave. No solo enseñó sobre el servicio, sino que él, hermano, lo vivió. Una cosa es que enseñemos, hay que servir, pero Jesús no solo enseñó acerca del servicio, él lo vivió. Y si usted recuerda, en una ocasión les dijo a un grupo, ¿verdad? Porque ejemplo les he dado, yo les di el ejemplo. Ahora sírvanse ustedes, así como yo les serví, háganlo ustedes. Y entonces Jesús mostró, hermanos, que el verdadero liderazgo se basa en dos cosas: humildad y sacrificio, obviamente, servicio también. Jesús, como el siervo perfecto, mostró cualidades, hermanos, extraordinarias que definen su verdadero liderazgo, basado
en el servicio, no en el mando, ¿verdad? Sino en el servicio. Y algunas de las características más destacadas incluyen su humildad, pero aquí hacemos el reconocimiento, ¿verdad? Que a veces nosotros maldecimos, o sea, decimos mal cuando hablamos, ay, sí, ¿cómo lo humillaron? Vea, Jesús, la palabra dice, él se humilló. En las epístolas a los filipenses. Dice, él se humilló. No lo humillaron. Él se humilló. O sea, desestimó el ser igual a Dios y no se aferró a eso. Él se despojó de todo. De ahí tiene que ver la gran humildad del Señor. Nosotros, hermanos, también tenemos que ser humildes y cultivar la humildad que buena falta nos hace. Él fue obediente. ¿Por qué? Porque cumplió la voluntad del Padre. Dice la Escritura, por lo que él padeció, él aprendió la obediencia. Y dice Filipenses, se hizo semejante a los hombres, se hizo como siervo de los hombres, semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente a una muerte de cruz. Entonces, humildad, obediencia, hermanos, la compasión. Jesús se lamentaba cuando miraba a las grandes multitudes como ovejas que no tenían pastor. Él se sensibilizaba cuando miraba a aquellas personas oyendo la palabra, pero con hambre. Él se movía, era movido a misericordia. Él se compungía cuando miraba a aquellos enfermos, desahuciados, leprosos, ciegos, cojos, y él era movido a misericordia y los sanaba. ¿Sí? La compasión. Él lo muestra también consolando a las personas que habían perdido seres queridos y él también llorando por aquellos seres queridos, amigos de él, como en el caso de Lázaro. El ministerio de Jesús fue marcado también, hermanos, por el sacrificio. El sacrificio. Él puso a los demás antes de él. Y eso un líder, servidor, hermano, tiene que hacerlo también. Disponibilidad siempre estuvo accesible a los demás cuando lo buscaban. Él siempre, hermanos, predicó con el ejemplo, ¿sí? Él fue rico y fue un gran representante de la justicia y de la misericordia. Y estas cualidades no solo revelan el carácter de Cristo, sino que también nos sirven a nosotros como el modelo, la pauta a seguir para el liderazgo cristiano. Ahora, Jesús es el mayor ejemplo de vida, hermanos, porque él vivió una vida completamente dedicada a los demás. Su ministerio estuvo marcado por actos de amor, humildad y sacrificio. Y algunos de los momentos más impactantes de su servicio incluyeron, por ejemplo, cuando le lavó los pies a sus discípulos, porque nadie esperaba que Jesús hiciera eso, porque él era la figura importante, pero siendo él la figura importante, se ciñó una toalla, se agachó y comenzó a lavarle los pies a todos. Y ahí es donde él les dio la gran enseñanza, que el que quiere ser el más grande, tiene que ser el menos. Y el que tiene que ser el más importante, el que quiere ser más importante, debe ser el servidor. ¿Ya? Cuando él sanó y ayudaba a los necesitados, Jesús dedicó tiempo a alimentar multitudes, a consolar a los afligidos, mostrando una compasión sin límites. Y también, finalmente, pues su sacrificio en la cruz, hermanos, es la entrega máxima del amor, pero también del servicio. Porque si nosotros no miramos el sacrificio de Cristo en la cruz como un acto de servicio, entonces no estamos en nada. Y fue un acto de servicio, ¿por qué? Porque Él fue nuestra propiciación, nos sirvió muriendo para que nosotros tuviésemos la esperanza de la vida eterna y de la redención. Ahora, viene una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría aplicar
estos principios a tu ministerio. Y aquí pues ya la respuesta la tenemos todos nosotros, ¿sí? Pero se da cuenta, el ministerio de Jesús no tiene que ver con hablar fuerte, no tiene que ver con regañar, no tiene que ver con amenazar, no tiene que ver con coaccionar, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con poner a los demás antes que él. El ministerio de Jesús, la fuerza del ministerio de Jesús, tiene que ver, ¿verdad?, con aquella sensibilidad que él tenía, y todo eso él lo resumió, lo unió, lo fraguó y lo convirtió en qué, hermanos, en una vida, oiga, una vida de servicio. Entonces, a nosotros obviamente pues nos hace falta, ¿verdad? Estamos cortos, pero por eso no, pero por eso, ¿verdad? No vamos a decir, ay, pues si Jesús, ¿cuándo voy a igualar a Jesús? Sí, pero tenemos que comenzar. Ahora le digo una cosa. Parte del proyecto, ¿verdad? O parte del cierre de estas sesiones, ustedes tienen que presentar un proyecto que tiene un puntaje. ¿Y en qué va a consistir este proyecto? Obviamente, pues tiene que tener un objetivo, objetivos generales, tiene que tener una justificación, un nombre, ¿sí? Un nombre debe de tener también eh, definido qué quieren hacer ustedes como proyecto. Y esto puede ser, hermanos, en su comunidad, esto puede ser en su congregación, esto puede ser en el área de jóvenes, esto puede ser en el área de damas, esto puede ser en el ministerio de niños, ¿verdad? Esto puede ser en el ministerio de visitación, esto puede ser, usted puede pensar en armar un ministerio de recepción si no hay en su congregación, perdón, un ministerio para atender a los ancianos que a veces no tenemos en la congregación, ¿sí? No sé, un ministerio de hacerle cartas o tarjetitas, ¿qué le digo a las visitas y darle seguimiento? Hermano, hay un sinfín de cosas que podemos hacer como un ministerio, pero que se van a traducir en un servicio genuino, anotando todas estas cosas. Vea, permítame un segundito. Solo voy a conectar. Permítame un segundo. Voy a conectar la energía porque me estoy quedando sin. Ok, volvemos. Entonces decíamos, mis queridos hermanos, vaya pensando usted en un proyecto, pero no lo deje para el final, ¿ya? Porque hay que revisarlo, ya usted puede ir mandando sus avances para que lo vayamos, le podamos cooperar. Entonces la idea es un ministerio, hermanos, pero que tenga que ver con el servicio. No vaya a ser un ministerio. Sí, hermano, voy a comenzar un ministerio y voy a vender frescos en la congregación. Sí, entonces el beneficio es para usted. ¿Ya me entiende? Y lo que queremos es que el beneficio sea que usted piense en los demás. Aunque yo sé que alguien va a salir, sí, hermano, pero yo estoy pensando en los demás, porque mire con estos calores para que los hermanos se refresquen. Nanay, ¿verdad? No es así, es beneficio para los demás. Hermana Reina. Ay, Dios mío, Luis. ¿Verdad? Hermano, Bueno, pues. Ajá. no, no, una pregunta, por ejemplo, ¿podría servir el Ministerio de Viudas, que por ejemplo yo tengo el grupo Noemí, como un proyecto? Como un proyecto, siempre y cuando usted justifique, o sea, ¿para qué es ese? Porque, o sea, Exactamente. debe tener un propósito,
no simplemente que sea un grupo en WhatsApp, sino que tenga No, que tenga propósitos, objetivos bien definidos. Claro que sí, exactamente. No, y claro él que sí. está directamente al servicio, hermano, porque ya, gracias a Dios, 4 años y pues hemos ayudado a muchas personas. Hemos llevado consuelo, hemos llevado ayuda de diferentes maneras y pues es directamente para servir en Muy bien. realidad y pues para crecer Eh, espiritualmente también. ok, en ese sentido, me gustaría más bien, o si ustedes lo permiten, que ustedes puedan crear uno nuevo, porque ese ya está funcionando. Entonces, crear uno nuevo, algo que no, a un servicio que en su congregación no lo estén dando.